Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien y que estén pasando un muy bonito mediodía de domingo. Bueno, quería aprovechar este día de descanso y de tranquilidad. Vieron que los domingos suelen ser momentos más relajados de la semana, así que les quiero hablar un poco de la temporada de eclipses que se viene, ¿sí? Esta semana, ya para el próximo fin de semana, tenemos el primer eclipse de la temporada. Tenemos dos, como es habitual. A veces puede pasar que en una temporada de eclipses tengamos tres, pero la realidad es que eso no pasa tan seguido, sí, desde hace varios años que no sucede. Pero me parece que es importante, ¿no? Como empezar a conversar de esto con tiempo. Más que nada porque siento que la gente se empieza a desesperar cuando escucha, se viene la temporada de eclipse, ¿no? Pareciera que, como pasa con Mercurio retrógrado, ¿no? Como que uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar en la temporada de eclipses, no? Como si pareciera que todo se va a venir abajo. Recibí muchas preguntas en las últimas semanas de gente por ahí consultándome o mandándome DM diciéndome, pero ¿qué hago? Si estoy bien en mi relación me preocupo. No como si pareciera que todo se va a destruir en 5 segundos solo porque hay un eclipse y esto no es así, ¿sí? Entonces, quiero empezar por lo básico. La temporada de eclipses sucede cada 6 meses, ¿sí? O sea, tenemos eclipses ahora, tenemos eclipses dentro de 6 meses, 6 meses, 6 meses, así siempre, ¿sí? Eso es una regla general. Para entender qué es lo importante, ¿no? De una temporada de eclipses, primero tenemos que ver en qué signos suceden. Por ejemplo, los eclipses que se vienen ahora, durante el próximo mes, tenemos esta próxima semana el primero, que ya les digo la fecha, 14 de octubre, ¿sí? A las 14:54 en Argentina, tenemos el primer eclipse en Libra, ¿sí? Y después tenemos el siguiente, el 28 de octubre, a las 5 de la tarde, ¿sí? 5:23, una luna llena en Tauro, en el grado 5, ¿sí? Esos son los dos eclipses. Entonces, ¿cuál es la primera pista que tenemos ahí? Los signos. Libra y Tauro. Este es el último eclipse en Tauro. O sea, los eclipses en Tauro y en Escorpio ya este año estaban de salida, ¿sí? Ya está dentro como de 9 años. No vamos a volver a vivir eclipses en esos signos. Pero este es el primer eclipse en Libra, ¿sí? Y ya a partir del año que viene tenemos todos los eclipses en Aries y en Libra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Para las personas que tienen en su carta natal Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, se le terminó la temporada fuerte de eclipses a ustedes, ¿sí? O sea, este ya es el último eclipse que van a vivir de una manera intensa, ¿sí? Bastante intensa. Eso sí, este último eclipse en Tauro es como que se va a todo trapo, full explosión, ¿sí? No va a ser un mes fácil, eso yo ya lo vengo diciendo hace mucho. Hace bastante que vengo mencionando que como fue agosto, octubre no va a ser un mes fácil, sí, a nivel astrológico, pero eso no quiere decir que uno se vaya a morir, ¿no? Sino que, bueno, no es fácil, sí, hay muchos desafíos por delante y eso es algo que siempre pienso hay que tener en consideración, porque es un buen momento entonces para analizar el caos de nuestra propia vida, ¿no? Y eso creo que la temporada de eclipses es muy útil para esas cosas, porque toda temporada de eclipses es como hacer un cierre de semestre en una empresa. O sea, uno hace números, ve qué es lo que funciona en su vida, qué es lo que no, y lo que no funciona pasa por un filtro. Por eso es bastante común que en época de eclipses se terminen cosas. Uno se va de un trabajo o veo mucha gente que también se queda sin trabajo. De hecho, yo una vez me quedé sin trabajo en época de eclipses. O se separa, o empieza nuevas amistades, termina vínculos, ¿no? Como que pasan muchas cosas. Hay mucho de entrada y hay mucho de salida en la vida de uno. Y en vez de quizás verlo como algo desgraciado, yo lo pensaría como más una cuestión de, bueno, si pasó en época de eclipses, entonces ya está, ¿no? Como no hay nada más ahí por hacer o por seguir intentando o por tratar de forzar las cosas. Y pongo un ejemplo. En la temporada anterior de Eclipses, a mí me quedó muy en claro. Hola, Rodrigo. Ay, ¿cómo estás? Tenemos que hacer un espacio de terror, ahora que se viene Halloween. Em,
Algo que me pasó en una temporada de eclipses anterior es que yo me di cuenta que había una amistad que, ¿no? Como que había algo ahí que no me cerraba, que no estaba bueno, que la persona se comportaba de una forma y que yo era de otra, ¿no? Como que había, no sé, una falta de puntos en común con esta persona y lo que sucedió es que se notó muchísimo la semana entre eclipses, o sea, vos tenés eclipses ahora, la semana siguiente no y a la otra semana volvés a tener otro. Y la realidad es que yo ahí me tendría que haber dado cuenta, ¿no? Por la época en la que estábamos, que no había discusión al respecto, ¿no? Como las cosas son como son y ya está. Pero bueno, pasó que la otra persona como que se me acercó, no sé qué, arreglemos las cosas. Bueno, listo, está bien. Y no pasaron ni 4 meses, nada. No pasó ni medio año que empezó a quedar cada vez más en evidencia que esa relación se tendría que haber terminado ahí. Y que no tendría que haber seguido intentando nada. Ese es el punto cuando uno dice que lo que queda en evidencia en temporada de eclipses es indiscutible. O sea, si uno se da cuenta que una amistad no va más, mejor permitir que se vaya de tu vida. Si uno se da cuenta que hay algo que no está pasando, que no está sucediendo con una pareja, con un chongo, con lo que sea, es mejor dejarlo que pase y que cada uno siga su curso de vida, porque no sabemos qué es lo que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Es necesario vivir limpiezas en temporada de eclipses, porque si no, no hacemos espacio en nuestra vida para cosas nuevas. Esa también es la cuestión. Y fíjense ustedes que esta temporada de eclipses que se viene sucede. El primer eclipse en Libra, el segundo en Tauro. Ambos son planetas, perdón, son signos que están regidos por Venus, ¿no? O sea, Venus es un planeta que nos habla de las relaciones, de las dinámicas vinculares, de los acuerdos que tenemos con las personas que nos relacionamos, del amor romántico también, de nuestro sentido de la percepción con respecto a nuestros valores personales, de un montón de cosas, ¿no? Hasta de cómo manejamos la plata o cómo nos llevamos con la plata en nuestra vida. Entonces, esos son todos temas que en esta temporada se van a tocar a full. Y si miramos qué es lo que está pasando este mes con Venus, está en Virgo, va a estar en Virgo, y se va a oponer a Saturno una gran parte del mes. ¿Qué quiere decir esto en español? Hay un enorme grado de rechazo que nos está esperando. El asunto es que ese rechazo lo podemos tomar como una redirección, porque lo que te rechaza no es para vos, porque hay algo mejor esperándote en otro momento, o incluso para ver qué podemos mejorar, qué podemos procesar de otra forma. Hay personas que las rechazan y se lo toman muy a personal, ¿no? Como muy a pecho, como si fuese lo peor del mundo, se hacen un re drama por eso. Y hay personas que simplemente toman eso y dicen, bueno, a ver, ¿cómo puedo crecer desde acá, no? O qué puedo tomar esto, cómo lo puedo utilizar para que me ayude, para que me sirva, para que no se vuelva a repetir, qué es lo que no me di cuenta, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero me parece que es interesante también entender que cuando hay una oposición entre Venus y Saturno, como va a pasar gran parte de este mes, uno lidia con la soledad. ¿A qué quiero llegar con esto? Creo que una de las cosas que más vengo notando en consultas, tanto de carta natal, revolución solar o consultas de tarot variadas, veo gente que cada vez se siente más sola. Sola porque los amigos no lo entienden, sola porque no está conectando con su familia o se da cuenta de muchas cosas que no están buenas de su familia, sola porque quieren conocer a alguien, se quieren enamorar y no está funcionando nada de eso. O incluso están en pareja hace un tiempo, están saliendo con alguien y mientras más tiempo pasan con esa persona, más solos se sienten dentro de esa relación. O sea, hay algo ahí que está generalizado, que es la sensación de soledad en todos nosotros. Quiero aclarar que yo veo una crisis enorme en lo vincular. La veo todo el tiempo, constantemente.
cada vez me llega más gente que está entre triste, enojada, frustrada, desesperada, o sea, las 50 sombras de todo eso lo viven todo el tiempo porque piensan que hay algo que está mal con ellos. O van a terapia, hacen un montón de años de terapia y es como, che, ya hice toda la terapia que necesitaba hacer. O sea, ¿qué está pasando acá que no está funcionando? O de golpe se cruzan con personas que tienen cero de terapia hecha y es como que de golpe se dan más cuenta de todo lo mal que está en el resto de las personas. Y eso de alguna forma los lleva a pensar que entonces se van a quedar cada vez más solos, porque van a filtrar cada vez a más personas. Y eso está pasando todo el tiempo. Y se nota mucho, y se va a notar un montón en esta temporada de eclipses. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué a partir del año que viene es que vamos a tener todos los eclipses en Aries y en Libra? Porque ahí es donde están los nodos. Este año, los nodos del karma pasaron a Aries y a Libra. El nodo norte en Aries, el nodo sur en Libra. Los nodos son puntos matemáticos, ¿sí? No son planetas, no son asteroides, son puntos matemáticos. Donde están los nodos suceden los eclipses. Esa es la cuestión. El nodo norte se dice que es, digamos, lo que ganamos, lo que trabajamos, ¿no? Como lo que integramos. Y el nodo sur son cosas en las que nos apoyamos, cosas que ya sabemos demasiado, cosas que nos salen de taquito, pero también son patrones. Para que se entienda de alguna manera, el nodo sur es, por ejemplo, el idioma español que todos sabemos. Y el nodo norte son todos los idiomas que aprendemos en la vida, como puede ser inglés, francés, portugués, lo que sea, pero vamos a clases donde los profesores hablan en español. Esa es la diferencia entre nodo norte y nodo sur. El tema es que también ese nodo sur son cosas que son como son muy repetitivas, son muy familiares, son cosas que siempre están ahí. Y el nodo norte, como está en el signo opuesto al nodo sur, son cosas que no nos salen tan fácilmente o con tanta rapidez, o que cuestan, o que no queremos verlas, o que están del otro lado de cruzar un puente que implica crecimiento, sacrificio, a veces sufrimiento también, porque los seres humanos somos muy negadores, ¿no? Hay mucho ahí por explorar. Entonces, si en este momento tenemos un año y medio, hasta el 2025, donde los eclipses van a ser en Aries y en Libra, y el nodo sur está en Libra, hay mucho por largar. No me gusta usar la palabra soltar, porque pareciera que digo, bueno, voy a soltar esto y ya está, como si fuese tan fácil. Pero sí hay algo ahí por cambiar en la forma en la que nos relacionamos. Hay algo por cambiar en la forma en la que nos vemos y nos tratamos a nosotros mismos, a nivel estético. Hay algo por cambiar en la forma que tenemos de ser complacientes con los demás. Porque pensamos que quizás si somos la persona perfecta, si somos la persona apropiada, adecuada, si nos amoldamos constantemente al otro, entonces así nos van a querer y nos van a elegir. Y esa es otra cosa que se pone muy en juego en estos eclipses, que es el complejo, el mambo, que muchas personas tenemos, de ser elegidos. ¿Qué es lo que hace que mucha gente, por ejemplo, siempre se vea involucrada en un triángulo amoroso? Es el complejo, el mambito que uno tiene con que lo elijan. Y el nodo norte en Aries a lo que nos invita es a priorizarnos un poquito más. Es a ponernos en un primer lugar, o por lo menos tomar como esta energía medio de main character, ¿no? Como de personaje principal, de protagonista. O de elegirse a uno mismo por sobre otras relaciones. Pero ahí también es donde nos podemos ir al extremo, que es pecar y exceder de egoístas. Porque está el sano egoísmo, está el priorizarse y el elegirse, donde te van a tratar de malo de la película, porque te estás eligiendo, entonces ya no se pueden aprovechar de vos ni pueden tomar de vos. Y también está el exceso de egoísta, donde no me importa nada ni nadie, los demás que se mueran, vengo yo primero. Están como esas tres posibilidades. Y lo que siento que se va a notar mucho, o es que nos vamos a cruzar como muchas personas
que alguien de un lado está diciendo, ¿por qué no pensás en mí? ¿Por qué no pensás en nosotros? ¿Por qué no me podés involucrar? ¿Por qué no me podés considerar? Y una persona del otro lado diciendo, no, como, no me importa, o que piensa solo en sí mismo. O sea, alguien que está pidiendo que piense en él y en lo que es la relación, el vínculo, la dinámica, lo que sea, y uno del otro lado que no puede, no le sale. Por mil millones de razones, no le sale. Otra cosa que pasa es que con el nodo norte en Aries, uno se enfoca más en el conflicto por defenderse. O sea, ya no se deja pisar la cabeza, ya no quiere complacer, ya no quiere agachar la cabeza y decir que está todo bien, ya no tiene miedo a lo que pueda llegar a decir porque no quiere agitar demasiado el bote. Que eso es un punto donde vamos a notar todos nosotros si tenemos un... Perdón, justo no podía evitar estornudar. Donde podemos empezar a notar también eso, ¿no? Como, ¿cuántas veces nos callamos la boca, no decimos las cosas o lo que sea? Porque mira si el otro se enoja, mira si el otro no está de acuerdo y se aleja o me deja, que eso también es algo definitivamente a trabajar, ¿no? O sea, todas estas son cosas que las trabajamos las personas en terapias, ¿no? Pero me parece que se va a tratar precisamente de dejar de ser así y empezar a plantarse, a defenderse, o a decir, mira, ¿sabes qué? O sea, esto no es así. O no te voy a permitir que me hables de esta manera, o mandar a alguien a freír churros. O sea, la resolución de conflictos va a ser precisamente el conflicto. El no tengo miedo a pelearme, no tengo miedo a discutirte, que quizás alguno caiga en el no tengo miedo a boxearte, puede pasar. Eh, pero fíjense ustedes qué llamativo, ¿no? Todo esto, porque a veces, hace un tiempo había escrito algo de esto que al final creo que nunca lo publiqué, pero debería publicarlo, que es que el camino a la paz es la guerra, en la vida, en el mundo, pero también en nosotros mismos. A veces uno tiene que pelearse, defenderse, plantarse, enojarse, sacar las garras por su propia paz, por su propia valoración, por su propia tranquilidad. O simplemente elegir alejarse, irse. Ese es otro punto de estos eclipses, elegir las batallas que decidimos pelear. Las que decidimos pelear y las que decimos, mira, en esta yo no me meto, no me involucro, chau, un besito. Y te alejas. ¿Por qué? Por tu propia tranquilidad, por tu propia estabilidad emocional. Ese es un poco el tema de los eclipses que se vienen. Pero también hay un asunto. Ah, por cierto, si ustedes miran el menú del Space, van a ver que abajo a la derecha hay como una viñeta. Bueno, ahí pueden escribir preguntas, comentarios, lo que sea, que yo ahora después los voy a leer y se los voy a responder. Pero también lo que sucede, por ejemplo, con este primer eclipse en Libra, es que va a hacer cuadratura a Plutón y va a hacer contacto a Mercurio y quiero recordar qué más hacía, porque hacía un aspecto más, a ver. La Luna, sí, hace contacto a Mercurio, hace cuadratura a Plutón. Ah, no, no hace ningún otro aspecto. Pero cuando la Luna o cuando un evento lunar hace cuadratura a Plutón, es un evento muy intenso, es un evento que de alguna manera pide que nos enfrentemos con algo que no queremos ver, o como con una oscuridad nuestra, o incluso con una oscuridad de otra persona, ¿no? Se ponen en juego las dinámicas de poder, el, el de exceso o el deseo de querer controlarlo todo. Ese también es otro punto, ¿no? De Plutón. Quiero controlar toda la narrativa porque si no, me desespero. Y el hecho de que este primer evento en Libra sea en contacto con Mercurio, también me habla de que entonces va a haber una gran cantidad de toma de decisiones, ¿sí? O sea, decisiones que no solo se van a tomar, sino caída de fichas y charlas que se van a dar, ya desde el comienzo. Piensen que este eclipse en Libra es una luna nueva y por lo tanto abre un periodo de 6 meses que se cierra
en 6 meses, con la luna llena en Libra, precisamente, otro eclipse, pero es en contacto al nodo sur, que yo siempre lo relaciono medio, ¿no? Como cuando tenemos una luna nueva que hace contacto al nodo sur, es como o sea, ¿cómo inicio algo y a la vez lo suelto? No tiene sentido. Pero es como un poco como sucede, vieron con, no sé si son, si les gusta el tarot, ¿no? Pero yo lo pienso mucho como el as de espadas. Es como para empezar con algo tenés que cortar con otra cosa. Es como si te dijera, bueno, para empezar a leer un libro tenés que dejar de leer el que estabas leyendo, ¿no? Como larga ese libro, ya está, se terminó. Ese es un poco el punto. Y ese es también el punto de por qué tenemos que revisar tanto nuestras dinámicas vinculares. Porque hay muchas que se van a ir terminando. Y si se terminan relaciones, formas, maneras, contratos, lo que sea, es una invitación a que dejemos de relacionarnos como nos venimos relacionando. Porque hay algo ahí que ya no va más, no funciona, no rinde, naftalina, ¿no? Como demasiado olor a naftalina, hay que pasar el plumero. Ahora, ¿hay que dejar de vivir porque hay eclipses? No. ¿Hay que dejar de salir a la calle porque hay eclipses? No. Quiero decir esto porque siempre hay gente que viene y te dice, no salgas a la calle en eclipse. No importa eso. O sea, uno tiene que hacer su vida. Toma una decisión, tienen una charla, tengan la charla. O sea, no hay algo a evitar en una temporada. Por más que yo evite una conversación donde sé que me van a dejar, igual más adelante te van a dejar si te tienen que dejar, ¿no? O hay algo ahí de usar la astrología como más a favor, como si pareciera que pudiéramos controlar una narrativa que no tiene sentido. Entonces, yo lo que sí les digo es que se vienen un mes donde hay que tener mucha paciencia, donde hay que tener o buscar tener una tranquilidad, donde hay que tener en consideración que, por ejemplo, no sé, el eclipse en Libra es ahora el próximo fin de semana, que entonces si no me pasa nada el fin de semana ya está, no. No es que nos tiene que pasar algo necesariamente el día del eclipse. La temporada de eclipse ya empezó con la luna llena en Aries, que fue hace unos días atrás. Viene el eclipse en Libra, a los 15 días el eclipse en Tauro, y recién a los 15 días de eso se termina la temporada de eclipses. O sea, es casi un mes y medio en el espacio, ¿no? De tiempo. Es una temporada muy larga, ¿sí? O sea, es donde hay que tener paciencia, donde hay que tener tranquilidad, donde uno tiene que hacer todo lo posible por descansar bien, por mantenerse relajado, ¿sí? Porque veo que siempre hay mucha gente que le cuesta dormir o que sienten mucho las cosas con el cuerpo, ¿no? Como que andan medio exaltados, medio. Así que si son de sentir, ¿no? Como la temporada de eclipses, yo trataría de no llenarme de muchas cosas, no llenarme de mucho laburo, ¿no? Como dentro de lo posible eso, ¿sí? Pero no aplacen la vida, ¿no? No dejen de vivir, no dejen de hacer cosas, no dejen de tomar decisiones, ¿sí? No dejen de salir a la calle, porque no les va a pasar nada por salir a la calle un día de eclipse, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay como un mito ya cultural alrededor de los eclipses. Desde épocas antiguas se decía que en temporada de eclipses había una declaración de guerra, o mataban a algún monarca, o se moría algún monarca, o había hambres, no sé, guerras, malas cosechas, todo. Bueno, justo esta temporada de eclipses coincidió con la declaración de una guerra, pero no, como que ya no hay una relación, ¿no? Real y certera con eso. De hecho, hay una historia que yo siempre cuento sobre los eclipses, que es que hay como una especie de mito, ¿no? De historia, de anécdota, en un pueblo que creo que era de Oriente, o de alguna zona de Asia era, en realidad. Bueno, ya me voy a acordar de dónde era el pueblito, pero habían visto que se venía un eclipse, ¿no? Entonces le tenían como un pánico total a que se muera el rey. ¿Qué hicieron? Pusieron a un rey falso. O sea, al rey posta lo encerraron, lo guardaron, ¿no? Como en un sótano, para que no le pase nada, porque tenían miedo que, no sé, que alguien intente matarlo, que se enferme y se muera, lo que sea. Porque lo que se decía es que si un eclipse pasa por X zona,
no sé, por ese pueblito, por ese lugar, por ese espacio, por esa ciudad, entonces el rey corre peligro, o el monarca, o no sé, hoy en día un presidente, ¿no? Como que decían que le iba a pasar algo. ¿Qué sucedió? Pusieron a este rey falso a que gobierne, ¿no? Por lo menos por un tiempo, hasta que pasaran todos los eclipses y pasara el peligro para el monarca. Y lo que sucedió es que a este pobre ñato le ofrecieron como una especie de sopa muy caliente que lo lastimó, y lo lastimó tanto que se murió. O sea, estaba encerrado, lo estaban protegiendo, lo estaban cuidando para que no se muera, y le dieron una sopa tan grande que el pobre tipo falleció. ¿Y qué sucedió después de esto? Quedó el rey falso gobernando para siempre, ¿no? Como que lo terminaron dejando a él. ¿Cuál es la lección de todo esto? Que por más que uno intente evitar algo, va a terminar pasando, ¿no? Pero más allá de esto, no tiene sentido. Realmente no tiene sentido dejarse llevar por, no sé, el pánico que hay alrededor de los eclipses. Piensan todos que desde que nacieron, 2 veces al año viven una temporada de eclipses. Y la otra cosa importante es que no todos los eclipses vienen a hacer algo a nuestra vida. Son más la cantidad que no te van a hacer nada y que te van a pasar por el costado y va a ser como la nada misma, que los que van a generar algo en tu vida. Por ejemplo, este primer eclipse, que es en Libra, las personas que más lo van a sentir son los que tienen algo en Aries, en Libra, en Cáncer y en Capricornio, que son los signos cardinales, ¿sí? Ya sea Sol, Luna, Ascendente, Venus, Mercurio, Marte, esos puntos, si los tienen en esos signos, probablemente vayan a sentir algo. Y después el eclipse en Tauro, lo mismo, Sol, Luna, Ascendente, bla, 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 pero en signos fijos, o sea, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Son los que más lo van a llegar a sentir, o a experimentar, o a vivir algo. Si hay algo que tiene que cambiar, se va a notar. Si hay algo que se tiene que terminar, se va a notar. Si hay algo donde hay que avanzar, o un logro, un reconocimiento, lo que sea, algo que nos lleve como a una próxima etapa en nuestra vida, también se va a notar. Porque no es que los eclipses son todo desgracia. En eclipses pasan cosas re lindas también. Gente que, no sé, decide casarse, que se pone en pareja, que encuentra un trabajo nuevo, que se muda, que toma la decisión de algo de esto. No es que siempre pasan cosas malas, ¿sí? Ese también es otro punto. Pero sí lo que quiero decir es que lo que pasa en temporada de eclipse es definitivo. Si algo se va, déjalo que se vaya. Si algo viene, porque pasa mucho esto, se inician relaciones, ¿no? Como empiezan cosas en temporada de eclipses. Es porque ese algo, ese lo que sea que inicia, trae una lección a nuestra vida. O un aprendizaje, una enseñanza, lo que sea. Pero una vez que nos traiga eso, también se va a ir, en algún momento. No se habla de duración, no se habla de si va a ser para siempre, no se habla de que te tenga que hacer sufrir, nada de eso, ¿sí? Pero esa es un poco la regla práctica de los eclipses. Ahora, cosas prácticas para hacer. Yo el día del eclipse, por ejemplo, no tiro las cartas. Es el día donde me doy un descanso. ¿Por qué? Porque los eclipses están en conexión con los nodos del karma y es energía muy caótica. Un eclipse tiene la fuerza de 3 lunas juntas. Entonces yo ese día no abro la energía a nada. No tiro las cartas. Es como un día muy de síndrome premenstrual, ¿no? Para los que escuchan que tienen útero. Se siente como un poco de esa manera. ¿Qué puede servir? Descansar mucho. Dormir todo lo posible. ¿Qué puede servir? Hidratarse muchísimo en esos días, ¿sí? No más que eso. Yo sí aprovecho quizás unos días antes y como que hago una limpieza en mi casa, ¿no? Como me saco de encima cosas, papeles, no sé, vendo libros que ya no sé que no voy a volver a leer, ¿no? Como hago limpieza, me saco cosas de encima, todo eso. Me doy un lindo baño, algo que me relaje, ¿no? Como eso sirve mucho. Pero ahí me parece que ya es a gusto de cada uno, ¿no? Del que esté escuchando lo que le sirva.
Porque por ahí hay gente que le sirve, no sé, ir al gimnasio, ¿no? Eso, cada uno con su historia. Pero la realidad es que no más que eso, ¿sí? Em, sí, lo que me parece interesante es que siempre sucede esto. En temporada de eclipses es como, si hay algo como una olla que se tiene que destapar, se va a destapar. Es una época donde se descubren muchas cosas, salen muchas verdades a la luz. Más ahora que dentro de un par de semanitas ya empieza la temporada de Escorpio, que por excelencia es la temporada donde salen todos los trapitos al sol. Entonces hay como una cuestión de no nos apuremos, ¿no? Como no reaccionemos así porque sí, de la nada misma, porque las cosas es como que se pueden mover muy rápidamente por esto que les digo. Son eventos de energía muy caótica. Si uno reacciona sin respirar, aunque sea procesar un poco lo que le está pasando, y quizás con el paso del tiempo, en 1 o 2 meses, se dé cuenta que al final está como medio arrepentido de cómo reaccionó en este momento. Ese es el punto, ¿no? Como no nos apresuremos a sacar conclusiones de las cosas, sino que démosle un espacio, ¿sí? A lo que pase, a lo que uno sienta, a lo que sea. Y también a darse cuenta que hay como ciertas certezas dentro de uno que son muy inevitables, ¿sí? Esa es la cuestión. Pero bueno, como verán, no es nada tan terrible, ¿no? Tampoco es el fin del mundo. A ver, voy a leer preguntas. Ok, acá pregunta Juan, ¿pero nos tiene que pasar algo necesariamente malo? No, no tiene por qué pasar. Es más, no tiene por qué pasarte nada. La mayoría de las temporadas de eclipses no te va a pasar nada. Solo va a pasar algo si tiene que suceder. O sea, es muy... yo siempre los eclipses los veo como un gran amigo, date cuenta. Como que hay muchas cosas que uno no venía notando de sí mismo, o de otra persona, o de una situación, de una actividad, de un trabajo, de lo que sea, que es como que se te prende la lucecita de golpe y decís, ¿cómo no me di cuenta de esto de antes, no? Ese es el punto. Y si uno viene negando la realidad, ¿no? Esa es otra muy típica. Si viene fingiendo demencia, es muy probable que pase algo donde ya sea imposible, ¿no? Como no podés desver, ¿sí? Madre de Libra, en 10 días le robaron 2 celulares. El universo la... Mira, yo no sé si esto es el universo, me parece que es un poco la sociedad. Em, calculo que es de Argentina, no. Creo que ya es más un tema de, de, de la inseguridad, ¿no? Que vivimos. Donde esté Libra en nuestra carta es donde más nos va a afectar. Este primer eclipse sí. O sea, uno tiene que mirar dónde tiene Libra en su carta natal y ahí es donde le va a tocar. Pero si tiene planetas o ascendente en signos cardinales, sí, repito, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, especialmente cerca del grado 21, es muy probable que sientan ahí como un efecto del eclipse. A ver, Verónica, el eclipse cae sobre mi Venus natal. ¿Lo hará más duro? No sé si necesariamente duro. Yo creo que los eclipses son fáciles o difíciles dependiendo o sea, depende mucho de nosotros mismos eso. ¿No? Como que no hay algo ahí, no hay una regla de si va a ser fácil o va a ser difícil. ¿Sí? Me parece que tiene mucho que ver con el nivel de aceptación y de cambio que uno tenga también. No sé, una vez conocí a una persona que tenía tal negación con separarse y con dejar ir a la ex, que me dijo, yo si tengo que bajar al eclipse y lo tengo que cagar a trompadas, lo voy a hacer. Yo no les puedo explicar cómo la vida lo hizo de goma a esa persona, ¿no? Como que le pegó cachetazo tras cachetazo hasta que aprendió. Y esa es la cuestión. Mientras uno más se niega, y peor la va a pasar. Ese es el punto, ¿sí? Sí, lo que te puedo decir es que si te toca Venus, hay mucho ahí de revisar tu forma de relacionarte, muchas cosas relacionadas a tu autoestima, a cómo gestionas tu plata, ¿no? Todo eso se pone en juego. Acá me dice Gaby, por eso no he dormido bien. Todavía no, ¿eh? Em, los eclipses, o sea, la parte donde cuesta dormir es 2, 3 días antes. No, antes que eso no, o sea,
me parece muy importante destacar esta cuestión, ¿no? Si siempre son de dormir mal, no es culpa de la luna, hay que ir a un médico, ¿sí? Es muy importante la salud del sueño, ¿sí? Después, a ver, Solcito, a ver, voy a poner una situación en contexto. Si tengo muchas ganas de mandar a la mierda ahora, ¿está bien? ¿O me voy a arrepentir? Mira, yo creo que si ya lo venís pensando hace un tiempo, ya está. O sea, si es algo que se viene pensando desde hace un tiempo, no, no sé, soy ariana, chicos. Yo sé, yo creo que en el momento donde uno siente que tiene ganas de mandar a alguien a la mierda, lo tiene que hacer. Pero ese es el punto. O sea, si vos ya lo venís sintiendo desde hace tiempo, no hay demasiada duda al respecto, ¿no? Es algo que me parece que ya está ahí planteado en una misma desde hace su buen tiempo. A ver, el eclipse sucede al comienzo de mi casa 2, o sea, al final de mi casa 1. No, tengo que ver bien el gráfico de tu carta natal para eso, porque no, así como está escrito, no se entiende. Eh, el punto es el siguiente. Mientras lo que más cerca tengan del grado 21 de Libra es donde va a ser el eclipse. Si está en la casa 1, es la casa 1. Si está en la casa 2, es la casa 2, ¿no? Como, no. Eso es lo bueno de la astrología. Es tan exacta, en grados, minutos y segundos, que no hay dudas al respecto. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra pregunta me están dejando? A ver. Esto ya lo leí, esto ya lo leí. Mi sol en Aries y mi luna en Escorpio tiembla. Bueno, la luna en Escorpio la podemos dejar en paz por un ratito porque ya el último eclipse en Escorpio ya lo viviste. A menos que tengas la luna justo muy cerca del grado donde va a ser el eclipse en Tauro, que bueno, ahí le termina haciendo oposición, pero si no, no. Y el sol en Aries, igual tengo que decirles algo, digo, vamos a tener eclipses que son luna llena en Aries, pero está el nodo norte en Aries. O sea, todas las personas que tenemos planetas en Aries es como que de acá a marzo del 2025 es como si recibiéramos una especie de upgrade, ¿no? Como un glow up. O sea, hay algo ahí por crecer, por traer, algo que trae mucho de crecimiento. Eh, ¿Podrías explicar de nuevo a qué signos afecta? Ok. Este primer eclipse, que es en Libra, ahora dentro de unos días, todos los que tengan ascendente, Sol, Luna, Marte, Mercurio y Venus en signos cardinales, o sea, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, lo van a sentir, ¿sí? Cercano al grado 21. Si no tienen nada en signos cardinales, lo único que tienen que hacer es mirar dónde tienen Libra en el grado 21 en sus cartas natales, ¿sí? Alguna casa les toca. Y después, el otro eclipse, que es en Tauro, que ya les digo exactamente, 28 de octubre, ¿sí? Es la luna llena en Tauro, en grado 5, o sea, si tienen algo cerca del grado 5 de Tauro, Escorpio, Acuario o Leo, van a sentir el eclipse, ¿sí? Bien. ¿Vos te acordás bien los grados en los que ocurren los eclipses? Ya los dije recién. Sol en Libra, ascendente en Aries, ya me lo dijiste hace un año en mi lectura de carta natal. Sí, ante todo quiero decir que en las lecturas de carta natal soy muy adelantada y me gusta preparar a la gente, onda. Prestale atención a esto de los eclipses. ¿Qué días son los eclipses? 14 y 28 de octubre. Los horarios son el 14 a las 14:54 en Argentina, ¿sí? Y el 28 a las 17:23 horas, ¿sí? Luna llena. Esa luna llena va a ser potente, es más, yo creo que va a ser de las lunas llenas más potentes de este año, así que quizás suceda que cueste bastante dormir cerca de esos días, ¿sí? Eh, y también lo que siento que va a pasar mucho en ese eclipse en Tauro es que cuando hay una luna, ¿no? Como una luna nueva, una luna llena en cierto signo, es como que uno se va apersonando sobre ciertas características del signo en el que sucede. Y lo que veo mucho,
con eventos lunares en Tauro, como una luna llena, es que uno se pone terco, muy terco, o sea, se pone fijo sobre una situación, ¿no? Como se planta, no da el brazo a torcer, se pone inflexible, se pone hasta cuadrado en un montón de cosas, y eso complica a veces, ¿no? La fluidez de ciertas situaciones. A ver, ¿hay algún otro comentario más que no leí la pregunta? A ver, a ver, a ver. Eh, tuki, tuki, tuki. ¿Dónde estás? Y si alguien que salió con Venus retro y regresó, ¿qué uno puede hacer para no estar tan errática? ¿Cómo alguien que salió con Venus en retro, o sea, se fue de tu vida en Venus retrógrado y volvió? Es muy típico de Venus retrógrado eso. O sea, creo que la mitad de la gente que se separó en Venus retrógrado ya se arrepintió. Mirá, eso me parece que queda más a gusto de cada uno. Creo que lo que sucede en Venus retrógrado es que queda muy en evidencia que hay algo ahí que no está bien. Y que entonces es como, bueno, ¿y qué podemos hacer para limpiar esto, mejorarlo, para cambiarlo? Pero Venus retrógrado no terminó ni hace 3 meses. O sea, si ya volvió, no, una persona no puede cambiar en tan poco tiempo. Creo que uno también tiene que ser medio realista en ese sentido, ¿no? Porque eso es algo que veo mucho. Cuando alguien se separa, lo primero que hacen es preguntar, bueno, pero eso significa, si pasó tal día, ¿va a volver? Es como, para un poco. O sea, uno tiene que fijarse también por qué se dio esa separación. Porque qué sentido tiene desesperarse porque alguien vuelva si cuando vuelva va a ser todo lo mismo. Por algo se dio ese final, entonces uno tiene que aprender de eso, ¿no? Como a cambiarlo lo necesario. Eh, ¿Qué más? A ver. Bueno, ya respondí todas las preguntas. Me quedo tranquila en ese sentido. Así que bueno, mis queridos, esta es la cuestión con los eclipses. O sea, como verán, tampoco es tan terrible, no es el fin del mundo. Lo vivimos cada 6 meses. Yo siempre vengo cada 6 meses y les digo nos calmamos todos, porque la gente se pone toda nerviosa. Em, Creo que lo más importante es entender que todo lo que termine sucediendo, ya sea, no sé, pasar al siguiente nivel de algo en nuestra vida, de pasar a otra cosa, de querer cambiar algo, de querer terminar algo, o que se termine algo para nosotros, quizás en este momento uno no sepa qué es lo que va a suceder más adelante, pero tengo la total convicción y certeza de que es porque se está haciendo espacio en nuestra vida. Y hay algo a la vuelta de la esquina que es mucho mejor que eso. O sea, es como la temporada de una serie. Vas a la cuarta temporada de una serie y todo termina horrible y decís, bueno, ¿qué va a pasar? Y después en la séptima temporada el protagonista, no sé, es súper feliz. Es como, bueno, el protagonista de la cuarta temporada no sabía lo que iba a pasarle 3 temporadas después, ¿no? Ese es un poco el punto. Sí, hay muchas cosas que en este momento podemos pensar que son horribles, pero eso no significa que vayan a ser horribles siempre. Más bien les diría todo lo contrario. Pero sí creo que es súper importante como que no nos olvidemos de mirarnos, ¿no? Como de no mirarnos el ombligo, sino mirarnos al espejo. Mirarnos al espejo y entender qué es lo que sí podemos hacer nosotros que esté a nuestro alcance para, para mejorar, para cambiar, para que no se vuelvan a repetir ciertas cosas. Repito, para mí, el Nodo Sur en Libra lo que más deja en evidencia es lo mal que están las relaciones hoy en día. Lo difícil que es enamorarse, conocer a alguien, que una persona te entienda, que una persona te respete, lo que sea. Y hay una gran crisis de gente que se siente sola. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanta gente muriéndose de ganas de relacionarse y que no le pase? Y gente que se sienta tan desesperadamente sola. Hay algo ahí que no está andando, ¿no? Como hay algo ahí que no está funcionando. Y mucho de esto también tiene que ver con la responsabilidad, con los cambios que se vienen dando de paradigma en las formas de relacionarnos.
Porque fíjense ustedes que ahora todo es un mandato, ¿no? Ahora está el mandato donde tenemos la obligación de amarnos y de aceptarnos, como si de golpe tuviéramos que olvidarnos, no sé, de 20, 30 años de toda una sociedad que te enseñó lo opuesto, donde pareciera que no podés ser inseguro, que no podés pedir ni exigir ni demandarle nada a la otra persona porque sos un tóxico, que pareciera que cualquier cosa es un celo, que pareciera que no sé, si no sos el polígamo más grande del mundo, es como, o sea, ¿cómo se te va a ocurrir querer una monogamia en tu vida? ¿No? Como, pareciera que todo es un problema, pareciera que todo es un mandato. Y está buenísimo adoptar nuevos paradigmas en todo sentido. Está buenísimo que empecemos a hablar más de la inclusión en los cuerpos, ¿no? De la aceptación de los cuerpos, de tenerse cariño, pero si yo te estoy obligando a que te ames, no voy a lograr que te ames, al contrario, te voy a meter un mandato más en la cabeza que no vas a saber cómo cumplir y que no vas a tener idea de cómo llegar a eso, porque pareciera que tenés que fingir de alguna manera para que te acepten. Y lo mismo pasa con los vínculos. O sea, estamos todos como sintiéndonos súper obligados a tener que ser de X manera, esta cosa medio robótica, ¿no? De que tengo que hacer de cuenta que alguien no me importa para que no se asuste. No, chicas. A las chicas se lo digo más que nada. Si una tiene que hacer de cuenta que no le importa esa relación para que la otra persona no salga espantada, no es una la que tiene que hacer terapia, es el otro, ¿no? Es el otro que el que tiene que acomodarse un cachito a las ideas. No, no hay nada ahí con potencial a funcionar si una se tiene que estar conteniendo todo el tiempo, achicándose, mostrándose de otra forma, haciéndose la desinteresada, esas cosas no funcionan. Si se encuentran haciendo eso para que un vínculo les funcione, las invito a que miren a otras personas en sus vidas, porque no sé si es con esa gente. Que creo que eso también tiene mucho que ver con este cambio, ¿no? De nodos. Si una se está achicando, mostrándose de otra manera, falseando su forma de ser, haciendo de cuenta que algo no le importa cuando en realidad le importa un montón, solo para que funcione un vínculo, ese vínculo está condenado desde el vamos, porque no convoca a la autenticidad de uno mismo. Así que, como verán, nos espera mucho, hay mucho por trabajar, no es que este eclipse va a pasar algo y ya está, ¿sí? O sea, por algo suceden muchos eclipses en los mismos signos, porque es como una historia que se va contando, ¿sí? Todos los eclipses en Aries y en Libra, de acá al 2025, van contando una historia, un proceso, ¿sí? Es como si recién estuviera empezando esto. Así que bueno, espero que les haya servido este espacio. Voy a intentar hacer esto más seguido, porque yo antes hacía estos espacios todas las semanas. Pasa que me colgué con el libro. Pero ahora que ya lo entregué y que ya lo terminé de escribir, puedo volver a informarles cosas. Voy a dejar esto grabado, sí, por si lo quieren volver a revisar o entraron más tarde o lo que sea, sí, o se lo necesitan compartir a alguien. Y bueno, nos estaremos escuchando en algún próximo espacio o me estarán leyendo con algún próximo contenido. Muchas gracias por sumarse, espero que tengan un hermoso domingo y que la pasen bomba. Besito.